Les recuerdo dos o tres cosas del proyecto Mayflower. Esto fue creado en el año 2015 con el objetivo doble de seguir formándonos como padres en temas que hacen a la educación de nuestros hijos a través de la exposición de un experto. Y en segundo lugar, y no menos importante, la segunda parte de nuestros encuentros, que es que se junten los papás de un mismo grado sobre la base de algunas preguntas guía para conversar entre ustedes sobre los temas que se trataron y que siempre tienen que ver con la educación de los hijos. Siempre pensamos que en esta tarea de ser educadores de nuestros hijos tenemos que aprender y siempre tenemos que seguir aprendiendo. Es una ciencia inagotable, inalcanzable totalmente, la de ser buenos padres. Y qué importante es para nuestros chicos que nosotros, cada uno de nosotros, siga creciendo en lo personal y como matrimonio, como pareja, como mamá, como papá, seguir siempre luchando por ser mejores padres, para darles siempre lo mejor posible a nuestros hijos. Por eso están ustedes acá esta noche, solamente porque quieren seguir mejorando como padres, porque eso es una gran bendición para sus hijos. Entonces este año nos hemos puesto como objetivo trabajar toda la temática de los dispositivos digitales, de las pantallas y todo lo que implica esta problemática, que implica desafíos nuevos muy importantes que van a ser el tema sobre el cual van a reflexionar hoy, guiados por el licenciado doctor Fernando Buconich. Fernando es coordinador del equipo de orientación educacional de secundaria del Cardenal Newman, es médico psiquiatra, es doctorando en psicología de la Universidad de Salvador, es miembro de la Asociación Psicoanalítica Argentina y también se desempeñaste, te recibiste como psiquiatra en Universitario Maimónides. Es decir, Fernando es una persona que tiene la formación de psiquiatra, de psicólogo, que practica la psicología clínica y al mismo tiempo un gran estudioso de toda esta problemática de las redes sociales, y lo que va a hacer esta noche es establecer los puentes entre el psiquismo y el desarrollo del psiquismo y los desafíos que nos implica toda esta revolución digital. Así que los dejo con Fernando, más o menos una hora, y después se quedan a trabajar un rato más, lo que cada grupo decida, y lo organizamos a continuación. Muchas gracias, Fernando. Bueno, muchas gracias, Alberto. Buenas noches a todos. La idea de hoy es hablar sobre el impacto psíquico de las pantallas, los dispositivos y la web, o redes sociales, o web en general. ¿Por qué esta temática? En lo personal, a mí, desarrollando una tesis doctoral que sigue en desarrollo, que esperemos en algún momento del año que viene, no sé, el otro la pueda presentar. Una necesidad fue la tesis, se intercepta esta temática haciendo un desarrollo con lo que es cómo se construye el lenguaje en los niños, sobre todo. ¿Sí? Por eso la tesis doctoral mía trata sobre el trastorno específico del lenguaje. La idea de hoy es, a manera de juego, invitarlos a pensar que al consultorio entra un paciente que se llama la web. Y la idea es que juguemos un poco y empecemos a pensar cómo es la web en su imaginaria estructura psíquica, cómo es la estructura psíquica de nuestros hijos y de nosotros, adultos, que es distinta, y entender que en esas diferencias, en esa brecha, hay un impacto psíquico. Paréntesis, no voy a hablar de los grandes beneficios, ¿sí? que hoy tiene la tecnología, los dispositivos, la pantalla y por sobre todas las cosas la web. Podríamos estar horas y la verdad que son obvias. Esto está hecho en Prezi, web, online, todo lo que traje está en el buen sentido, en imágenes robadas de la web, de derecho público, con lo cual es abundante los beneficios. Pero vamos a hablar de cómo impacta la web en lo concreto en el psiquismo de nuestros hijos. Cuando
Viene un paciente al consultorio, uno lo que hace es evaluar funciones psíquicas, dimensiones, ejes, temáticas, que nosotros vamos evaluando y nos vamos armando una suerte de esquema. Y en ese esquema que evaluamos, acá ustedes pueden ver algunos de ellos, que puede ser la memoria, cómo maneja su intimidad, cómo maneja su pensamiento, contenido, discurso de pensamiento, cómo es su atención, si está orientado en tiempo y espacio, cómo maneja la temporalidad, la espacialidad, qué contacto tiene con la realidad. Independientemente de todo ello, entiendo que yo estoy hablando a papás que tienen hijos en primaria y no existe, por lo tanto, educación si no la basamos o no la ponemos en una matriz vincular. Por ende, esto lo vamos a analizar y cómo impactan, si se quieren, estos 6 ejes temáticos, evaluaciones, dimensiones de cada uno de ellos, en lo que es el vínculo entre ustedes y sus hijos con sus amigos, sus hijos con sus hermanos, ¿sí? y otros. El primer punto a evaluar es la memoria. De forma fantasiosa entra la web se presenta y analizo la memoria de la web. La memoria de la web, y es obvio esto que se los diga, cuantitativamente tiene una capacidad absolutamente infinita. ¿Sí? Todo lo que entra a la web queda registrado. No hay capacidad de olvido. ¿Sí? Fundamentalmente la web, si fuese un paciente, no tendría capacidad de editar la memoria y tampoco de alguna manera de borrar el contenido. Un ejemplo de ello es, hoy por hoy, Google Fotos, Facebook, etcétera, te propone hacer evocaciones de memoria, evocaciones de fotos de una forma fáctica aleatoria. El gran problema que tenemos de eso es que la web, o Facebook, o la red, o lo que sea, no nos va a nosotros a preguntar si tenemos ganas de evocar un recuerdo determinado. Entonces yo de repente abro la computadora, me meto en Google Fotos o me meto en Facebook y me recuerda una foto de hace 3 meses. Lo que no sabía la web o Facebook es que esa persona que me está recordando falleció hace 15 días. Entonces, en términos concretos, lo que hace la web es no olvidar tener una memoria fija, y la lógica de la memoria de la web es una lógica absolutamente del orden de lo presente o ausente, que es la lógica binaria. Para los que saben sistemas, ustedes saben que todo lo que es lo sistemático del sistema está basado en el sistema binario, no en sistemas hexadecinales. ¿Eso qué significa? ¿Es 0 o es 1? Pero entre 0 y 1, ¿sí? Si hay algún profesor de matemática, hay infinitos números. Y esa es la subjetividad y la cuestión más cualitativa. ¿Sí? Asterisco, motivo por el cual muchos de nosotros discutimos la posibilidad de que la web, o los dispositivos, o la tecnología tengan lo que se llama inteligencia artificial. ¿Sí? Y van a tener mucha capacidad de procesamiento. Recordar del latín viene de recordis, que es volver a pasar al corazón. Pregunta: ¿quién sabe qué comió hace exactamente 15 días, el mismo día de hoy, hace 15 días? Levante la mano, ¿qué cenó? Nadie. ¿Cuántos de ustedes recuerdan qué es lo que estaban haciendo cuando derribaron las Torres Gemelas? Levanten la mano. ¿Hace cuánto pasó eso? Muchos años. La memoria es emotiva. ¿Sí? Indudablemente evocamos y reeditamos. ¿Alguna vez les pasó de abrir una foto, modificarla y volverla a grabar? ¿Que se arrepientan de la edición que hagan de la foto? Bien. ¿Pueden volver al archivo anterior? No. Eso es lo que es, bueno, sí, porque, ¿quién dijo que sí? Porque algunos sistemas entendieron que el ser humano se equivoca. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, podemos corregir ese error yendo al deshacer. Pero el concepto tiene que ver con que la memoria, ¿sí? Uno evoca, pisa ese recuerdo y lo vuelve a guardar. Y en realidad recordamos lo que recordamos antes. Y en realidad, si yo recuerdo el nacimiento de mi primer hijo, recuerdo lo que recordé la última vez. Cuántas veces lo recordé y cómo lo fui cambiando. Eso es edición de memoria. Pero la edición de la memoria es netamente emotiva. ¿Sí? Es como la edición de un libro. En medicina, las ediciones de libros hacen que las ediciones anteriores las tengamos que directamente tirar, no sirven. En psicología, en psicoanálisis, no, las ediciones se van nutriendo de una manera en forma acumulativa. ¿Sí? ¿Cómo es entonces la memoria en la web? La memoria de este paciente imaginario, absolutamente rígida, no edita, ¿sí? No evoca en forma emotiva, evoca porque está, si está, hay que recordarlo, evoca en forma aleatoria.
¿Sí? Bien. Este mismo paciente, que se llama Webb, lo evaluamos desde el punto de vista de cómo maneja la intimidad, cómo maneja lo público y lo privado. Acá lo interesante es pensar, ¿sí?, si nosotros tenemos el concepto de público, privado e íntimo. Esto es un robo a la gente de derecho. ¿De dónde lo saqué? Artículo 1983 del diario El País, lo escribió un abogado. Fue la persona que más clara escribió en forma muy sencilla qué es público, qué es privado y es íntimo. Público es todo lo observable. En este momento esto es un acto público. Lo privado es lo que podría llegar a ser público, pero no lo es por una decisión puntualmente mía, volitiva, voluntaria, es decir, que yo no quiero que sea público. Yo no quiero que ustedes sepan que dentro de esta valija roja hay otro cañón por las dudas de la valija roja. Lo acabo de hacer público relatándoselo con las palabras. Lo íntimo solo se lo puede inferir a través de lo que los sujetos hacen, dicen, y solo puede inferir la intimidad. En este sentido, nosotros los seres humanos nos comunicamos. Si yo me comunico con cualquiera de ustedes, yo le voy a transmitir algo y esa persona me va a transmitir a mí. Lo mismo sucede en una red humana. Si ustedes empiezan a hablar entre ustedes, yo sé que entre ustedes van a manejar esta dimensión de lo privado, de lo público y lo íntimo desde un punto de vista interpersonal. Lo mismo sucede con la construcción de un chisme. Esta señora, ¿sí?, que tiene la raqueta, se la cuenta a este señor, hay una cadena de eventos y que automáticamente termina en esta señora. ¿Quiénes intercedieron en lo que se fue comunicando? Seres humanos. ¿Sí? Lo mismo sucede acá con la sutil diferencia que cada una de las personas tiene un dispositivo. Entonces la pregunta es si el dispositivo se comporta, si esta paciente, la web, se comporta de la misma manera que nosotros con respecto al manejo de lo privado, lo público y lo íntimo. Los chicos pasa exactamente lo mismo. Uno puede enseñarle a un hijo a manejar lo público, lo privado y lo íntimo, qué es lo que mi hijo le va a contar a un compañero, qué es lo que no le va a contar, pero el problema que tiene mi hijo, es que es un dispositivo y lo coloca en el dispositivo, es precisamente la característica de la web, porque la web está hecha para hacer todo público. Todas las configuraciones originales de la red, que sea, de lo que sea, va a tener a tener la tendencia a ser absolutamente todo público. ¿Eso qué significa? Que va a generar, por un lado, ¿sí? Un segundo, perdón. Por un lado va a generar que todo lo que entra en la web se transmita con fluidez, con una lógica de funcionamiento impulsiva de la comunicación, ¿sí? Todo va a tender a ser público, y el mejor ejemplo de ello es el concepto de viralización. Erra un gol Higuaín y automáticamente se viraliza una foto de Higuaín errando algo, no sé, sirviendo el mate en la mesa y no en el mate. Ese concepto se viraliza. El tema es que todo lo que entra a la web tiene la tendencia a hacerse público, ¿sí?, y de común uso. Eso es interesante porque nosotros nos podemos plantear qué podemos hacer en términos concretos, y acá viene para que empecemos a pensar y empecemos a comparar. La web tiene una memoria rígida, absolutamente inevitable, es realmente imposible hacer que... Hay gente que se dedica a borrar historial de personas que aparecen en la web, profesionales que se dedican a borrar el historial porque el historial nos perjudica. Lo que podemos hacer es enseñar qué se sube a la red a nuestros hijos, educando de alguna manera qué es lo privado, qué es lo público y qué es lo íntimo. Si yo puedo sacarle una foto a un amigo en el vestuario, ¿sí?, del entrenamiento y la puedo mandar por WhatsApp, eso significa que se va a viralizar. Si yo tengo una hija que se quiere sacar una foto de una manera determinada, significa que si se la manda una amiga, a ver, no se la está mandando la amiga, la está poniendo en la web para que la web se la mande a la amiga. ¿Cómo se comporta la web y cómo se comporta la amiga? Es cierto que la amiga puede recibir el archivo y borrarlo, pero la pregunta es si lo va a borrar o no lo va a borrar, o por ahí ella se lo manda a otra amiga. Pero si ese documento ya termina siendo de la web se va a comportar de esa manera. Aprender a configurar los filtros de seguridad de redes y juegos. ¿Eso qué significa? Que todo lo que viene seteado en las redes sociales viene a ser público y no privado. Esto significa que tengo que meterme en cada una de las redes sociales, en cada uno de los dispositivos, configurarlo para que ninguna persona pueda acceder,
¿sí?, al contenido de la web de mis hijos y a su vez enseñarle a mis hijos a configurarlo y a su vez auditar a mis hijos que estén configurando lo que usen, ahora veremos en función de las edades, la privacidad y la intimidad, ¿sí? Proteja la intimidad y que se construya privacidad en las redes. Tercera pregunta, ¿tenemos derecho a acceder a la privacidad que construyen nuestros hijos dentro de la web de redes sociales? ¿Quién dice que sí? Levante la mano. Para la edad de sus hijos. Menos de 12. Bien. Absolutamente sí. ¿Sí? Absolutamente sí. Tenemos derecho a acceder a la privacidad. Una cosa es acceder a la privacidad, otra cosa es invadir la privacidad, otra cosa es contaminar la intimidad de nuestros hijos, pero si no accedemos a esa privacidad no podemos educar. ¿Sí? Esto es hoy indiscutible. Una cosa es, ¿sí?, que un hijo de 10 años quiera cambiarse, ¿sí?, en su cuarto o en el toilet o en donde sea, por supuesto es intimidad. Y otra cosa es que yo no pueda saber si mi hijo de, ¿sí?, no sé, de 11 años me diga, no, acá yo juego con mis amigos en la Play y no, papá, no te metas, esto es una cosa privada o íntima mía. ¿Sí? Memoria, público, privado, íntimo, pensamiento. El pensamiento, lo que nosotros evaluamos, si este paciente viene y viene a ser evaluado en función de su propio pensamiento, lo primero que vamos a evaluar es el contenido. O sea, ¿qué piensa? ¿Qué hay en esa web, que es nuestro paciente, que se sentó, que nos saludó, y el contenido es absolutamente todo. Todo. Se rompe este micrófono, pongo YouTube, cómo arreglar un micrófono, tal marca, y hay un tutorial seguro. Está absolutamente todo. Hoy en la web no hay nada que no esté en la web. O sea, es genial, me encanta. El problema es que está todo en términos de intenciones, objetivos, deseos y necesidades. Ahora, la web no piensa, procesa. Y eso se lo voy a discutir a cualquiera que venga y me diga, no, pero yo tengo una computadora muy inteligente que piensa. Porque para pensar se necesita subjetividad. Pensar nos permite, entre otras cosas, discriminar y elegir. ¿Saben qué es esto? ¿Qué es? Horario de protección al menor. Señores padres, ¿sí?, anunciamos, no me acuerdo cómo era el dicho, ¿sí? ¿Qué nos aseguraba eso? Que a las 10 de la noche el contenido dejaba de ser adecuado o filtrado para menores de, ¿sí?, edad. A partir de ahí, si yo dejaba que mi hijo mirara la tele, era bajo mi responsabilidad. ¿Están de acuerdo? Más allá de, algunos se recordarán a Romay en Navidad, ¿sí?, y alguna otra cuestión que es el orden de protección del menor. ¿Qué es esto? Es un canal. ¿Tiene horario de protección al menor? No, a pesar de tener muy buenas políticas de seguridad. Yo cuento una anécdota, tengo 2 hijos, uno en tercer grado, otro en segundo. Cuando era muy chiquito lo pongo a ver un video llamado Caillou, no sé si se ubican, muy infantil. El audio, por suerte estaba la madrina cuidándolo, el audio era porno y estaba en YouTube. Es decir, YouTube puede tener muy buena intencionalidad. Ahora, creo que YouTube ahora pertenece a Google, vamos a sospechar de las intencionalidades, pero más allá de eso, es imposible que auditen todo. Es imposible. En YouTube hoy hay, ¿saben lo que es un gamer? Un youtuber. Bien. Un youtuber es una persona que habla y dice una sarta de pavadas que uno no se termina de sorprender. En general el youtuber es más grande que los chicos que lo miran, con lo cual ahí hay un costado para escucharlo y pensarlo. Un gamer es uno que juega a un juego determinado. Hoy, ¿qué jueguito está de moda? Fortnite. Bien. Yo juego al Fortnite, grabo lo que estoy haciendo y voy detallando la jugada. Todo muy bien y hay muy buenos gamers para los chicos. Pero hay gamers que hacen acotaciones en paralelo, que son acotaciones que no tienen que ver con el juego, que tienen que ver con ellos. Lo mismo un youtuber. ¿Sí? ¿Qué es esto? ¿Cuántos de tus hijos juegan en la Play? Levanten la mano. ¿Se van a levantar mucho la mano o no levantar? Esto es la Pan-European
Game Information, que es básicamente una codificación de niveles de autorización de los juegos de la Play. Eso significa que si un jueguito electrónico tiene esto, es adaptable para menores, o sea, para menores de 3, para menores de 7, 12, 16 y 18. Y abajo tienen otros logos que dicen, bueno, un jueguito electrónico puede tener, por ejemplo, esto que significa malas palabras, o por ejemplo esto que el juego tiene contenido sexual. Esto, si ustedes lo configuran para la edad de sus hijos no estarían jugando al Fortnite, no estarían jugando al Battlefront, no estarían jugando inclusive a muchos de los juegos que probablemente estén jugando. ¿Por qué? Porque esto lo hacen los abogados, lógico. Ahora, tampoco está tan mal, es tener cierto criterio, por lo menos en esto. ¿Conocen el GTA? ¿Cuántos de sus hijos juegan el GTA? Levanten la mano. Bien. Para la semana que viene tienen que dejar de levantar la mano. ¿Qué significa eso? Que en realidad el GTA tiene un contenido de violencia y de sexualidad por lo menos no adecuado para chicos de primaria. Eso sí lo puedo saber. De la única manera que puedo saber realmente si el juego es o no adecuado para mis hijos es sentarme y jugar con ellos. ¿Saben lo que es lo de acá arriba? De Floor is Lava. ¿Se acuerdan? ¿Saben lo que es un challenge? Bueno, un challenge es algo que se viraliza, es un juego que hace que hagamos algo determinado, y uno de los challenges graciosos, muy divertidos, de Floor is Lava, que yo lo grito, todos ustedes no pueden pisar el piso. ¿Sí? Y si estamos caminando, lo gracioso es hasta filmarlo y ver cuál fue el último que, y este juego fue antes de la red, solo jugaba con mis hermanos, ¿sí? En el piso hay lava, no hay que pisar el piso. ¿Sí? Ese juego se puso formato online, se viralizó y hubo una sarta de conocidos y famosos que hacían de Flores Lava. Acá tiene una chica haciendo de Flores Lava en el supermercado. Mannequin Challenge lo ubican. Este se viralizó de una manera más para los adultos, era sacar hacer un video donde todos nos comportábamos como maniquín rígidos, filmarlo, y lo divertido era que no salga bien. ¿Esto qué es? El bailecito de Fortnite. El bailecito de Fortnite es otra cosa, y son bastante entretenidos. Algunos tienen un contenido un poquito antisocial. La L de la frente es de loser, ¿sí? Es para gastar al que pierden. En la medida, si uno va a ver todos los bailecitos del Fortnite, ¿sí? La semana pasada, en la anterior, estuve en Perú. En Perú voy a un barrio muy humilde en la sierra. Me encuentro con un chico, pobreza extrema, de la pobreza que nunca en mi vida vi. Y un chico, ¿qué hizo conmigo? Bailecito de Fortnite. ¿Sí? Es decir, llega, es impresionante lo que llega. Acá arriba, esto es un juego que también, un challenge que se viralizó, que era ponerse hielo en la piel, hielo con sal. El hielo con sal, ¿sí? Quema más, se reduce la temperatura, y esas son quemaduras de chicos que hicieron este challenge. Abajo, por suerte, no tuvo mucho época en Argentina, sí en Rusia hubo varios suicidios, que era el juego de la ballena. Era un poquito más que un challenge, era una inducción a ciertos actos, pero que se viralizó también por la web. ¿Lo conocen al muchacho de la izquierda? ¿Quién es? Bill Gates. Bill Gates propuso, entre otros, hacer un challenge de tirarse agua fría, helada en la cabeza para concientizar por el ELA, esclerosis lateral amiotrófica. La verdad que funcionó muy bien y recaudaron muchos fondos. Los chicos que hicieron lo mismo pero con agua hirviendo. En la Florida hubo registrados 3 muertos. Los 2 chiquitos de acá, este tiene una quemadura y este también. ¿Qué significa? ¿Qué es esto? Antes de ir a grouping. ¿Qué es el grouping? ¿Qué es el sexting? ¿Saben qué es el sexting? El sexting es utilizar las redes sociales, las pantallas, etcétera, para algún tipo de contacto dentro de la sexualidad. Per se no es ningún problema, cualquiera de ustedes puede ejercer y practicar el sexting, cualquiera de ustedes puede hacerlo, pero cuando el sexting es de un adulto a un menor, indudablemente, ¿sí? Eso se llama grooming, que tiene que ver con el acoso. Hay una publicidad que no se las traje porque seguramente la vieron, creo que es de Personal o Movistar, donde 2 de estos personajes, o psicópatas perversos, acosan a niños que en realidad se están acosando mutuamente y se encuentran en una plaza, ¿sí? El grooming va para chicos y para chicas. En términos generales, el concepto es: la web tiene todo tipo de contenido
de todo tipo de deseos, pero descansar. En realidad la pregunta es, ¿puedo descansar en un chico de 2 años de ambulante que no meta los dedos en el chupe? No, ¿por qué no? Porque los chicos no piensan como nosotros, su madurez psicoevolutiva es distinta. Y el gran error de nosotros los adultos es pensar que los chicos piensan como nosotros. Pero como yo lo veo a mi hijo, que está en tercer grado, que la verdad que es bastante coherente. O sea, tiene coherencia, tiene pensamientos, puedo hablar, tiene capacidad introspectiva. Pero una cosa es que tenga capacidad introspectiva, otra cosa es que realmente piense como nosotros y tenga la capacidad judicativa, el juicio, ¿sí?, de decir, eso de tirarme agua hirviendo me va a matar. Y es, algunos obviamente, bueno, pero todos los chicos no se van a tirar agua hirviendo, es verdad. Pero yo los testearía, cada uno de sus hijos, y le haría varias pruebas de riesgo. Seguramente en algunas van a fijar, van a agarrar. ¿Por qué? Porque indudablemente el concepto que ellos tienen de riesgo entra dentro de su propia estructura psíquica. Los chicos no piensan como nosotros porque el desarrollo del pensamiento, ¿sí?, es desde los 0 hasta los 21 o 22 años. La corteza prefrontal se termina de madurar a los 23, con lo cual el control de falla, por eso uno ve adolescentes de 17 y 18 años con ciertas fallas de control de impulso porque su maduración todavía no está. Estamos hablando de mielinización de la corteza frontal. Los niños no piensan como nosotros y el contenido de la web es todo. Si el contenido es todo, si lo público y lo privado e íntimo se tiende a lo público y la memoria es, como yo les dije, fija y sin capacidad de edición, estoy delante de un paciente que no me está gustando. ¿Sí? La atención. Vamos a pensar en la atención. ¿Se reconocen? ¿Sí o no? Bien. Es común, ¿no? Correcto. ¿Qué dice ahí arriba? ¿Quién lo llega a leer? Master of Multitasking. Somos multitasking. ¿Sí o no? Sí. Bien. ¿Qué mamá no es multitasking? Levante la mano quien dice, yo no soy multitasking. ¿Quién no cumple una función de todo esto todo esto, ¿sí? De la manzana, la vianda, la pelota, que esto, el otro, la tarea, ¿sí? Ahora, fíjense esta imagen. ¿Somos multitasking? ¿Somos multitasking? ¿Sí o no? El multitasking surge del dispositivo. Yo agarro el celular de mi madre, 70 y pico de años largo, y estoy más o menos unos 60, 80 segundos cerrándole la aplicación. Porque abre todo y no cierra nada. Hasta que el celular colapsa en su memoria, que se llama memoria RAM. ¿Sí? Es la capacidad, es la working memory. Está muy de moda hoy en los neurobiólogos o las neurociencias, que saben que las neurociencias están contra boga, que hoy se habla de la memoria de trabajo, pero fundamentalmente entender que podemos hacer muchas tareas al mismo tiempo, pero que indudablemente van a costo de nuestra atención. Si yo en este momento, ¿sí?, si ustedes percataron que yo recién me distraje con el celular, es que no me he puesto el cronómetro. Eso ya me captó parte de mi atención y en algo se sintió en función de mi propio discurso. Por supuesto que hacemos muchas cosas al mismo tiempo. El tema es cuál es el impacto de la atención en esta imagen. Esta mujer le está dando el pecho a su hijo y está whatsappeando. Yo me imagino que whatsappeando. ¿Somos multitasking? ¿Cuántos de ustedes contestan WhatsApp cuando estamos manejando? Eso es algo que no me pueden mentir, no le voy a pedir que levante la mano. ¿Cuántos de ustedes dicen no, pero yo lo hago en el semáforo? ¿Sí? Y la realidad es que es altamente adictivo. Y ahí tiene que ver cómo nosotros podemos entender, ¿sí?, qué hacemos con un dispositivo o la red, pero fundamentalmente, porque en realidad los que están siendo multitasking, están depreciando su capacidad de atención, son los chicos. Hay una epidemia de déficit de atención. ¿Sí? De 10 chicos que vienen con déficit de atención, yo no puedo decir una estadística, pero me atrevo a decir que 6 no lo son. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? ¿Que hay déficit de atención? La hay. ¿Sí?
pero en qué medida los chicos hacen la tarea y usan un dispositivo, pero a su vez miran la tele, tienen el celular en la mano y contestan. Entonces, ¿en qué medida puedo focalizar mi atención y tener una atención productiva? ¿Sí? Acá dice que la memoria RAM o working memory no es sinónimo de que puedo prestar atención. ¿Podemos hacer cosas al mismo tiempo? Sí, lo podemos hacer, pero saber que eso va a desmedro de nuestra atención. ¿Sí? Esta paciente cree poder hacer todo y de hecho lo hace todo porque tendrá la web o los dispositivos la capacidad. Nosotros no tenemos esa capacidad. Nuestra memoria es distinta, nuestro manejo de la publicidad, la intimidad y lo privado es distinto, nuestro contenido y nuestro proceso de pensamiento es distinto y nuestra capacidad de prestar atención es distinta. Miren este video. Hey Jake, you want to pass the salt, please? What are you doing? Dad? Sorry, I must have been a little distracted. Los niños y los adolescentes aprenden por imitación. Si nos ven manejar y usar el celular, si nos ven usar el celular mientras cenamos, indudablemente ellos van a entender que nuestra capacidad de prestar atención responde en forma, digamos, sin ser alterada al multitasking demandado por la cuestión sociocultural del momento. Pocos momentos, ¿sí? Celular en la mesa, bueno, pero lo doy vuelta. No, bueno, lo pongo en vibra. No, lo pongo ¿a cuánto? A cuanto mi adicción dopaminérgica, que la dopamina es el neurotransmisor que podemos responsabilizar si lo ponemos en otro y no somos nosotros, ¿sí? Responsable de esta gran tendencia. Bien, no me puedo controlar, freno el semáforo y veo el WhatsApp, no hay problema, en la guantera. No me puedo controlar en el baúl. Dudo que se bajen al baúl, abran el baúl y respondan el WhatsApp. Si lo hacen, después me vienen a ver. ¿Sí? La idea es que puedan, ¿sí?, entender que la mesa, ¿han escuchado? La mesa es sagrada. La mesa es sagrada donde se construye y donde se determina la cuestión vincular. Tenemos la capacidad de prestarle atención a un hijo que relata lo que sea en la mesa mientras cenamos y respondemos, ¿sí?, que termino de cenar y te llamo. No, definitivamente no. El otro es que hasta ahora la web, ¿sí?, tiene características en cuanto a la memoria, tiene características en cuanto a lo público, privado, íntimo, tiene características en el pensamiento y en la atención. La temporalidad y la espacialidad es algo que también nosotros vamos a evaluar. ¿Por qué lo vamos a evaluar? Porque indudablemente necesito saber cómo maneja el tiempo y el espacio esta web. Desde el punto de vista de lo que es la temporalidad, la web tiene indudablemente un manejo bastante loco. ¿Sí? Cuando yo pensaba pensaba en la construcción del lenguaje, cómo se construye el lenguaje, no hay duda que el lenguaje se construye en una línea temporal. Tiempo pasado, tiempo presente y tiempo futuro. La subjetividad se construye en tiempo pasado, presente y futuro, y todos tenemos un tiempo cronológico, mientras son 60 minutos de charla, pero también tenemos un tiempo subjetivo. Yo pensé que habían pasado más de 35 minutos y no. Por eso acabo de mirar el reloj. La web no duerme. Primero, no tiene ritmo circadiano. Nosotros sí tenemos un ritmo circadiano. El ritmo circadiano
un argentino que se llama Cardinali, que descubrió la síntesis de la melatonina, hoy sigue viviendo, profesor de la Facultad de Fisiología, Neurofisiología, y la melatonina es lo que de alguna manera regula parte de nuestro circuito circadiano. La web no duerme, no conoce el ritmo circadiano, con lo cual el punto ahí interesante es que si mi hijo se despierta a las 12 o a la 1 o no se va a dormir, la web está disponible. Lo segundo es que dice, a pesar de la memoria, la web solo conoce hoy. La paradoja es que tiene una memoria impresionante, pero para la web, en términos subjetivos, solo el hoy es lo que le marca la dinámica. Los vínculos se construyen, nuestros vínculos se construyen con el ayer, con el hoy y con el mañana. ¿Sí? Yo tengo una proyección con mis hijos, con mi mujer, con mis amigos, con mis compañeros de trabajo, tengo una relación previa con cada uno de ellos y tengo un presente. La web tiene una dinámica de lo de hoy. Pero la web, en términos generales, no existe el esperar, la temporalidad. En la web, o para este paciente imaginario, la web es lo fundamental es el ya. Cuanto antes tengo respuesta en un WhatsApp, eso es calidad. ¿Sí? Me clavaste el visto. Me estás haciendo esperar. Eso es un delito hoy en la web. Es un delito, pero responde a una dinámica de la web. Cuanto más rápido, cuanto más instantáneo, hay más presencia. ¿Sí? ¿Se entiende? La espacialidad en la web, es interesante pensar que yo no digo, a ver, si tengo o no tengo Instagram. Yo no tengo Instagram. ¿Sí? No estoy en Instagram. No estoy en Facebook. Técnicamente esto es interesante porque nos guste o no nos guste, tiene una dinámica de espacialidad, tiene una dinámica del lugar topológico. La nube. Todo el contenido viene a ser alojado en un lugar y nosotros como usuarios, los dispositivos los usamos y en función de eso, ¿sí? Es esto de, ¿estás en Instagram? ¿Estás en Musical.ly? ¿Musical.ly es una red social o no? Sí, es una red social. No es no es un aplicativo, no es una aplicación, no se baja y escucha música, no es Spotify, por ejemplo. ¿Sí? Se está en un lugar en la web con contenido y rapidez. Temporalidad y espacialidad se empiezan a fundir. En realidad, si yo estoy, a ver si se entiende este concepto, si yo estoy es porque lo hago rápidamente. Pero si yo estoy y lo hago rápido, entonces estoy más. Esto significa que voy a estar más, voy a ocupar más lugar si en realidad lo hice en forma rápida. Los parámetros de pertenencia al lugar son los likes, los dislikes, los seguidores, los no seguidores. Los chicos hoy por hoy, ¿cuántos te siguen, cuántos seguís? Eso es un parámetro de inclusión social. Este cuadro, ¿lo reconocen? ¿De quién es? De Dalí. ¿Qué es lo que quiso representar acá? El tiempo muerto. Y en realidad le está dando a los relojes una dimensión topológica. ¿Sí? O sea, si en este momento yo pudiese resucitar a Dalí, lo resucitaría a él y a Einstein con la teoría de la relatividad, porque de alguna manera son los que dos personas de lugares absolutamente distintos combinaron el tiempo con el espacio. ¿Sí? Es lo que hoy se sucede en la web de una manera muy dinámica. Para los niños y los adolescentes las redes son instrumentos de comunicación, estamos todos de acuerdo. No, porque las redes sociales nos podemos comunicar mucho más, pero lo fundamental que los chicos van construyendo el lugar de identidad. Nos guste o no nos guste, tienen que pertenecer, después veremos la edad psicoevolutiva, tienen que pertenecer a un lugar determinado. Pero ese lugar va a manejar ciertos códigos específicos, no son los mismos códigos, no es el mismo lenguaje, ¿sí? El que está manejado en Facebook, que les cuento que los chicos hoy no usan Facebook, ¿sí? Eso es como el fax para nosotros, o sea, para ellos es una cosa absolutamente obsoleta, ¿sí? Ahora ellos usan otras redes sociales, que puede ser Musical.ly, que puede ser el Instagram, dependiendo para qué, ¿sí? Pero tienen una dinámica, ¿sí? ¿Qué es lo que, no sé si alguno de ustedes recuerda la plaza que está enfrente del Ministerio de Educación, donde se juntaban los emos, todos de negro, eran emos góticos, ¿sí? En realidad los emos eran una estirpe, los góticos eran otros,
Y dentro de los góticos había una subespecialidad de ellos que en realidad tenían una tendencia suicida muy importante. Eso es lo que venían a abordar. ¿Sí? Sí, por riesgo suicida. Pero el lugar del encuentro era la plaza. Hoy el lugar del encuentro de los chicos no es la plaza, son las redes sociales. Queremos que nuestros hijos habiten, ¿sí?, las redes sociales. Queremos que nuestros hijos hoy, y ahí nos empezamos a preguntar, bueno, mi hijo qué edad tiene. En función de la memoria, de todo lo que estuvimos hablando, quiero que habiten, pueden habitarlo. Acá tienen los logos. ¿Dónde encontramos a nuestros hijos? Dentro de la web de los dispositivos. Ahí tienen que la vía de comunicación en general es el WhatsApp. Que la vía para informarse, aunque les parezca raro, hoy la última estadística que tuve es que ellos se informan, no es que más, de lo que quieren. Y usan mucho el Instagram, perdón, el Twitter para informarse y el YouTube. El lugar de pertenencia es el Instagram, el Snapchat, mucho los fines de semana. Estamos hablando de chicos más grandes, ¿sí? No de primer grado, sino por sexto, séptimo y lo que era séptimo o primer año. Pero también tienen grupos de pertenencia en WhatsApp, en los YouTubers y en juegos en red. Acá hay un punto interesante y es, ¿cuántos de tus hijos tienen WhatsApp en grupo? Levanten la mano. Anímense, no le voy a decir que la bajen después. Bien. La pertenencia es interesante analizarla y auditarla, porque yo me imagino, la pregunta que les haría a ustedes es si su hijo festeja el cumpleaños y ustedes le dejan que su hijo invite de los 25 que tenga en la clase, invite a 20. ¿Está bien eso? ¿Está bueno? No. Bien, lo mismo pasa en el lugar del WhatsApp. Con esa dinámica es poder pensar la topología de la red social. Mi hijo está en ese WhatsApp, está en un lugar, y si está en ese lugar y excluye a 5, está excluyendo de un lugar a 5. No es que el WhatsApp, no están comunicando, bueno, él va y le habla a un compañerito y bueno, no le habla al otro. No, es un lugar topológico, es un lugar donde se está y donde se construye identidad. ¿Sí? Con respecto a los juegos en redes, es interesante, muchos usan PlayStation y sepan que la Play se puede jugar en red, lo saben. Bien, y eso también genera pertenencia o no pertenencia. ¿Quién juega conmigo? ¿Quién no juega? ¿A quién dejo jugar y a quién no dejo jugar? Queremos que nuestros hijos menores de 12 años habiten estos lugares. ¿Qué podemos hacer en la transición del uso de los dispositivos? Son preguntas que les empiezo a hacer como para que después discutan en el espacio más pequeño, individual. Conocer las redes, saber manejarlas, entenderlas, comprender sus códigos de comunicación. Tengo que poder saber cuál es la lingüística, qué significa un seguidor, qué no significa un seguidor. Es inadmisible para que padres y de la generación que son ustedes. O sea, yo puedo perdonar a otra generación. La generación de ustedes es imperdonable que ustedes me digan, yo no sé. No, bueno, pero esto, bueno, la voy a llamar a mi sobrina, que sabe mucho, a ver, que me explique un poquitito. Tengo que embarrar, tengo que entender lo que significa una red social. Tengo que saber cómo se usa Musical.ly. Tengo que saber que Musical.ly pueden contactarlos de esta manera o de esta otra manera. Un chiquito adolescente que yo atendí, que sigo atendiendo y que de repente viene muy contento porque en Instagram lo contactaban muchas chicas. Me mostró a las chicas, y las chicas eran trabajadoras, y eran prostitutas. Con lo cual, claro, y él no podía entender. Y en realidad sirvió. Este chico no tenía una edad inadecuada para usar un Instagram, y se puede ir aprendiendo, decir, no, mira, esto tiene que ver con esto, puedes filtrarlo, para que solamente te contacten tus amigos, puedes hacer esto o esto otro, evitas que te contacte tal, etc. Sentarme, navegar, honestamente, ustedes me dicen, ¿cuántos de ustedes usan Snapchat? Ninguno. ¿Cuántos de ustedes tienen Snapchat en su celular? ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes saben cómo configurar un Snapchat? ¿De qué se trata? ¿Cuántas veces lo han usado? Y si mi hijo usa Snapchat, yo tengo que bajar Snapchat, usarlo, probarlo, testearlo, ver cómo configurarlo y meterme en ese lenguaje de esa red social. Lamentablemente esto cambia constantemente. WhatsApp, Musical. Yo pensé cuando salió Musical, dije, ay, qué copado, qué bueno, es como una suerte de, ¿no? Para compartir música, no. Musical.ly está todo, está el otro hablándome, yo le puedo responder, ¿sí? Se pueden viralizar contenidos. No es una red inocente, ¿la puede usar mi hija? Bueno, dependerá, digo hija porque el 70-80% del uso de la Musical.ly es más femenino, ¿sí?
entenderlos a ellos, entender su lenguaje, saber dónde están. Si yo tengo un hijo que se va de casa a las 5 de la tarde, a una edad aceptable, se va, ¿le puedo preguntar dónde va? ¿Le puedo preguntar a dónde va a estar? ¿Con qué amiguito? ¿En qué casa? ¿Lo puedo pasar a buscar? ¿Sí? Lo mismo en la red. Exactamente lo mismo. ¿Con quién está? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cuánto tiempo? Realidad. Esto fue lo que me motivó básicamente a decir esto, del orden del trastorno del lenguaje, la lingüística, es lo mismo que está pasando en la web, en las redes sociales con respecto a nuestros hijos. Un primer punto es cómo se construye la realidad. La realidad se construye desde el punto de vista sensoperceptivo. ¿Y eso qué significa? Primero, algunos dicen, bueno, la realidad virtual y la realidad. ¿Qué diferencia hay entre la realidad virtual y la realidad? Primero y principal es que no estamos hablando de la misma realidad. Ese es el primer concepto que quiero que ustedes se lleven y los voy a tratar de convencer de esto porque de alguna manera es lo discutible de hoy. No, pero la realidad virtual con la realidad, en realidad con el contenido de la web, uno puede acceder a la realidad. ¿Sí? Acá dice, la percepción de la realidad y su representación psíquica, ¿sí?, es fundamental para el armado de nuestro psiquismo. Yo percibo una realidad, pero la tengo que representar. Yo sé que este aparatito, ¿sí?, es el puntero láser, y yo le puedo poner una palabra porque yo la percibí. Yo necesito percibir la realidad para buscar un representante. El representante más complejo del ser humano es la palabra. Sin embargo, si yo les hago esto, significa que silencio. Y no uso una palabra. ¿Sí? Es un lenguaje que es distinto. Hace muchos años me quise interesar en esto en el sentido de decir, bueno, ¿cómo piensa un chico que es sordo? ¿Sí? Perdón, Un chico sordomudo maneja hasta una edad determinada menos cantidad de palabras, porque su lenguaje, ¿sí?, si es el lenguaje de señas, por eso se combate el lenguaje de señas, es un lenguaje más limitado. Cuando el chico sordomudo empieza a leer y escribir, ¿sí?, y esto es la teoría de Vygotsky, dice que el lenguaje y el pensamiento se juntan, el pensamiento crece, porque tiene más lenguaje. Por eso que nuestro lenguaje nos permite pensar. ¿Sí? Otro autor, del cual soy un fanático y enfermo seguidor, que es Bion, falleció, si no, iría a vivir con él. Él dice que el pensamiento crece, ¿no? Y crece en función del contacto con esa realidad. A partir de ahí, yo les propongo que me digan qué es esto con plena seguridad. Cuadrado, sangre, y para poder salpimentar la cosa, le digo, el que me dice qué es lo que es, me lleva $5.000. Pero el que pierde, me paga $1.500. ¿Qué objeto es? Es una foto de un objeto. El microscopio, no. Bien, hasta ahora nadie se la jugó. ¿Qué es? La manzana, ¿sí? Y él me juega $15.000, que es una manzana. Si pierden, me lo pagan. Con plena seguridad. Bien. Me siento en Las Vegas. ¿Quién me asegura con plena seguridad que es una manzana y vamos por 30? ¿Es una manzana? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Me apuestan? ¿Con 30? Nadie apuesta. ¿Es una manzana? Bueno, se perdieron 5, 15 y $30.000. Vale. Esto, ¿son líneas paralelas? Sí. ¿Quién dice que no y quién dice que sí? ¿Las horizontales son paralelas? No, no son paralelas. ¿Quién me asegura que no son paralelas? Bien. ¿En la juegan? ¿En la apostás? Sí. Bien.
son paralelos. Este es el efecto que nosotros tenemos cuando construimos nuestra realidad. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que ustedes no pueden hacer? Ustedes están usando solamente uno de sus sentidos, que es el sentido de la vista. Con lo cual, no pueden verificar la realidad con los otros de los sentidos. ¿Están de acuerdo? Bien. Ahora vamos a retomar eso. Disney. Primera vez que voy a Disney, ¿qué se ve en Disney? El castillo con todo eso tan lindo, etcétera, etcétera, ¿no? Tenía delante una señora que hacía ¿qué? Filmaba. Pero además de filmar y sacar fotos, lo subía a su Facebook, ahí le saqué la edad. Era una mujer de más o menos unos 50 años. ¿Sí? Esa era su percepción de la realidad. Miren este video. No, porque el sonido tiene. Lo saco acá y ya está. Preste atención al ruido que da marca. Porque no puedo quedar. Sí, perfecto. ¿Se entiende? Bien. Ahora, vamos a leer esta frase y vamos a ir a la ciencia. Nuestro desafío es construir vínculos con base sensoperceptiva real para que esa base sea matriz para un desarrollo lingüístico y ese desarrollo lingüístico y esa base nos dé una comunicación real que va a determinar un vínculo, ¿sí?, más allá de la virtualidad.
Esa frase, que no pretendo que la recuerden, ni tampoco que la entiendan tan fácil, se va a entender de esta manera. ¿Ven el triángulo? ¿Cuál es una pirámide? Abajo dice correlación senso-perceptiva. Arriba dice correlación afectiva. Lo que a mí me encanta, que es esto, que es el lenguaje, comunicación y vínculo. ¿Qué significa esto? Y vamos a ir a dónde la web está errática, porque la web no maneja nuestra senso-percepción, no maneja nuestros 5 sentidos. Voy a ir a esto, que dice la correlación senso-perceptiva, y se lo voy a tratar de explicar desde un punto de vista absolutamente físico. Yo estoy convencido que nuestra senso-percepción, que no es la misma que la que tiene la web, construye nuestro lenguaje. Yo les propongo esto que es imanes. ¿Qué figura es? Cuadrado. Vamos a dar cuenta, vamos de vuelta al ejemplo de la manzana. La manzana tiene un tacto. ¿Ustedes recuerdan tocar una manzana? Bien. Cierran los ojos si quieren, o abran los ojos así me ven, pero toquen la manzana, córtenla y tóquenla por dentro. Toquen la semilla. Toquen la parte más dura que rodea la semilla y toquen el cabo de la manzana. ¿Sí? ¿Tienen el contacto de la manzana? Bien. Ahora lo que te voy a hacer es decir, bueno, ahora súmenle el aroma. ¿Sí? El aroma es distinto si es manzana verde, manzana roja, si está más madura o menos madura. ¿Tienen el olfato de la manzana? ¿Sí? ¿Lo tienen en la memoria? Bueno. Sumen lo único que los invité a evaluar hoy es la cuestión de la visión. ¿Cómo es la manzana visualmente hablando? ¿Cómo es? ¿La tienen? Verde, roja, la forma. Entonces tenemos el tacto, tenemos el olfato, ¿sí? Y tenemos la visión. ¿Se va entendiendo lo que hago? ¿Se ve en el fondo? Bien. ¿Qué me falta? ¿La pruebo? Bien. La pruebo. Pruebo la cáscara, pruebo el sabor de la cáscara, pruebo el sabor de la manzana adentro. Puedo morder una semilla, ¿sí? Tengo el gusto. Está medio pasada, está menos pasada, está más con sabor a sidra, ¿sí? Tengo el gusto. ¿Qué más? ¿Qué me falta? Bien. Agarro una manzana y la tiro, ¿sí? O la muerdo. ¿Escucho algo? El ruido que hace el morder una manzana es un ruido particular. Si yo cierro los ojos y escucho la mordida de la manzana, probablemente puedo identificar que es una mordida y sea bastante agudo. ¿Alguno de ustedes ha ido a una obra de teatro que es ciega? ¿Sí? Originalmente se da en el Teatro Conex. Es interesante esa experiencia senso-perceptiva. Es decir, que yo puedo, si ustedes me permiten decir, bueno, pero yo puedo escuchar una manzana. ¿Qué estoy formando? ¿Qué me falta? Lo cinético. Lo propio cinético tiene que ver con la movilidad. ¿Sí? De hecho, manzanista, gravedad, ¿te suena? Bien. Lo cinético de la manzana es el movimiento que la rodea y el movimiento que uno hace en función de eso. Si yo a ustedes ahora sí les hago cerrar los ojos, ustedes me van a decir verbalmente qué posición tiene el cuerpo de ustedes. La cinética, si bien no es un sentido, es una construcción psíquica. Cuando yo voy armando todo esto, la última etapa que me faltaba, que era la sexta de un cuadrado. Esto es el concepto que yo propongo en el sentido de lo que es la geometría lingüística. Es derivado, lo ubican a Chomsky, un muchacho que habla mucho del lenguaje. Bueno, es un muchacho que sabe mucho de eso, del lenguaje. Y en realidad, solo si podemos construir esta matriz senso-perceptiva, podemos alojar dentro de este cubo la palabra manzana. Mi paciente, la web, tiene, acá le dejo la manzana, mi paciente, la web, no tiene esta correlación senso-perceptiva. Ahora, ¿qué pasa? Ustedes me dirán, bueno, sí, está bien, pero el niño que crece 0, 1, 2, 3, 4 años va teniendo experiencias sensoriales y no tiene por qué la web quitarle el mundo sensoperceptivo. Es verdad, y esa es mi gran pregunta. Pero a mí me gusta unir lo que dice una abuela con lo que dice Chomsky, Dio, Lacan, Piaget, Vygotsky.
y en realidad dicen lo mismo. Entonces, si una abuela, poniendo a la abuela, jugando un partido de fútbol, la abuela contra todos ellos, probablemente la abuela haga un muy buen partido, porque lo que dicen las abuelas, lo que saben, que tienen que ver con esto, del orden de que vaya a jugar a la pelota. El año pasado yo siempre cuento esto porque me indignó en un congreso de pedagogía, de desarrollo muy avanzado, escuchar a una mujer que sabe mucho decir que hoy los chicos juegan al fútbol de esta manera y mostraba el juego de la Play, el FIFA. La experiencia sensoperceptiva es lo que construye esto, ¿sí? Y esa correlación sensoperceptiva es lo que ustedes acaban de hacer con la manzana, pero eso se hace con todo. Ahora, para que yo entienda qué significa la palabra manzana, tuve que haber pasado con él. Lo mismo sucede con nuestros afectos. Uno hace una correlación del orden del afecto, y para hacer la correlación del afecto uno tuvo que haber tenido la experiencia de la correlación sensoperceptiva. Sin esto, no hay una matriz lingüística que responda en forma real a lo que estamos sensopercibiendo. Yo no tengo la menor idea. Estuve en Perú. ¿Alguno de ustedes probó la banana manzano? Se lo pierden. Con la palabra, ustedes dicen, tendrá sabor a manzana. ¿Sí o no? No, nada. La realidad es que la única manera de que ustedes puedan entender lo que yo estoy hablando es sensoperceptivo. Entonces, tener experiencias virtuales no nos garantiza una matriz lingüística sana. Y en esto radica, ¿sí?, entender que obviamente los dispositivos son sanos y son buenos, pero ojo, si vienen a reemplazar esta construcción. No son ni buenos ni malos, somos nosotros los que tenemos que entender que la correlación sensoperceptiva en tiempo y espacio, adecuada en su función, construye la matriz de nuestro lenguaje. Nuestro lenguaje se construye, no se adquiere. Ese es el concepto de geometría lingüística. ¿Qué significa eso? ¿Sí? Que nosotros no adquirimos el lenguaje. Es mentira que nosotros adquirimos el lenguaje, nosotros construimos el lenguaje. Y la construcción viene de la mano del mundo sensoperceptivo. ¿Y cuál es ese mundo que nosotros le vamos a dar a nuestros hijos? Pero todo eso no es que yo quiero que los chicos hablen bien, que tengan un buen lenguaje, no me interesa. El lenguaje es la base para la comunicación, y la comunicación es la base para el vínculo. En ese sentido, me parece interesante entender esta frase que le pongo yo al principio, por lo menos esta parte, que es: nuestro desafío es construir vínculos con base sensoperceptiva real, matriz para el desarrollo del lenguaje, en una comunicación real, más allá de la virtualidad. Ese es nuestro desafío hoy para entender a nuestros hijos. Por último, me gustaría que vean este video.
puede ser que no nos vemos, no nos hablamos. Todavía estás a tiempo. Si el tiempo no existiera, tal vez no me importaría. La idea de este video es transmitir esa construcción vincular. Es un video muy interesante porque tiene mucha textura, tiene mucho esto del orden de los sensos perceptivos. Hay un punto interesante y es, yo estoy esperando qué va a pasar en Francia con la prohibición de los dispositivos en las escuelas, y creo que esto nos invita a reflexionar en función de la edad evolutiva de cada chico, ¿sí? Qué nivel de exposición hay a esto que tiene que ver con la pantalla y la red y las redes sociales. Creo que hay puntos de intereses en generar ciertos acuerdos, pero lo interesante es esto, o sea, puntualmente este video apunta a la mirada, a la construcción del vínculo, ¿sí? Y a entender que la web, con su memoria, con su manejo de lo privado, lo público e íntimo, con el contenido del pensamiento, con su atención, con el manejo de la espacialidad, la temporalidad y fundamentalmente con una construcción de una realidad netamente virtual, vienen a impactar en el psiquismo de nuestros hijos de una manera que por lo menos tengo derecho a decir que este paciente, ¿sí?, puede llegar a impactar negativamente si nosotros no hacemos un uso responsable de eso, ¿sí? Eso es todo, muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Bueno, ahora la segunda parte, que es a trabajar ustedes.